Buenas tardes. Hoy demostraremos el teorema de que los únicos conjuntos conexos en la recta real son los intervalos. Comencemos con una pequeña definición de qué es un conjunto conexo. Es un subconjunto C, subconjunto de X, de un espacio topológico XT, donde T es la colección de conjuntos abiertos del espacio topológico que no puede ser expresada como la unión disjunta de dos conjuntos abiertos no vacíos de la topología. Es decir, en palabras más simples, aparece como una pieza que no se puede dividir o partir. Comencemos con la demostración. Sea I subconjunto de R, tomando a I como conexa, tenemos que demostrar que I es un intervalo, es decir, que X, Y son subconjuntos de I. Sea XY que pertenece a I, demostraremos por contradicción que no se cumple que existe un Z en el intervalo XY y que Z no pertenece a I. Definamos entonces M igual a menos infinito, Z intersección I y a N como Z, infinito intersección I. Es decir, M y N son disjuntos, lo que significa que no tienen elementos en común. Tenemos que M y N son diferentes de vacío, pues Z pertenece al intervalo XY. Podemos decir entonces que X es menor o igual que Z y a su vez Z es menor o igual que Y. Pero tenemos que Z es diferente de Y. Entonces, podemos decir que X es menor estricto que Z y que Z es menor estricto que Y. Tenemos así que X pertenece a M y Y pertenece a N. También tenemos que X y Y son abiertos en I. Además, tenemos que si tomamos una W en I, entonces W es diferente de Z, lo que quiere decir que W es menor que Z o W es mayor que Z. Es decir, o W pertenece a M o W pertenece a N. Tenemos entonces que I es igual a la unión de M con N y la intersección de estos es vacío, lo que significa que I es disconexa. Pero habíamos dicho que era conexa, entonces llegamos a una contradicción. Por lo tanto, tenemos que si I es conexa, el intervalo X, Y es conjunto de I, entonces podemos decir que I es un intervalo. Ahora hagamos el regreso. Lo haremos de la misma forma, por contradicción. Ahora tomemos a I como intervalo y tenemos que demostrar que I es conexa. Vamos a suponer entonces que I es disconexa. Entonces decimos que existe un A y un B diferentes de vacío abiertos en I, tales que la intersección de A y B es igual a vacío y la unión de A con B es igual a I. Tenemos que como A y B son abiertos en I, entonces existe un M y N abiertos en R, tales que A es igual a la intersección de M con I y B es igual a la intersección de N con I. Tomemos a un alfa que pertenezca a A y a un beta que pertenezca a B. Tenemos que alfa es diferente de beta, ya que la intersección de A con B es diferente de vacío. Supongamos ahora que alfa es menor estricto que beta. Entonces I es un intervalo, es decir, alfa, beta son subconjuntos de I. Ahora, sea A', sea A' igual a M intersección el intervalo alfa, beta, entonces A' y beta' son diferentes de vacío, pues alfa pertenece a A' y beta pertenece a beta' y son abiertos en el intervalo alfa, beta. También la intersección de alfa con beta'
es igual a vacío, ya que la intersección de los conjuntos originales A con B es igual a vacío. Ahora, entonces, M intersección I intersección N intersección I es igual a vacío. Esto significa que M es igual a la intersección del intervalo alfa, beta, intersectado con N, intersectado con el mismo intervalo alfa, beta. Esto es igual a vacío, lo que quiere decir que A', intersección beta', es igual a vacío. Definamos entonces una C que pertenezca al intervalo alfa, beta, que sea subconjunto de I. Entonces C pertenecerá a I o C pertenecerá a B. Es decir, si C pertenece a A, es igual a M intersectado con I. Entonces C pertenece a M, lo que querría decir que C pertenece a A'. Y si C pertenece a B, esto sería igual a N intersección I, lo que querría decir que C pertenece a N, entonces C pertenece a beta'. Entonces el intervalo alfa, beta es igual a A' intersección B'. Entonces tenemos que el intervalo alfa, beta es disconexo, pero habíamos supuesto que era conexo. Por lo tanto, podemos decir que I es conexo. En conclusión, tenemos que los únicos conjuntos de la recta real son los intervalos. Así concluye